tengo acá, ahí está grabando. Ahí está grabando. Listo. Ya está. Nada más. Bueno, chicos, ¿cómo les estuvo yendo con el tema del examen? ¿Quedaron muchos para recuperatorio, más o menos? Y yo quedé, me faltó una pregunta. Bueno, hay una sola, pero, che, bueno, pónganse, a ver, concéntrense para el recuperatorio. El lunes es el recuperatorio, ¿no? El lunes a las 3, ¿no? Sí. Sí. Bueno, escuchen, ¿tienen alguna duda, necesitan alguna duda respecto de eso o seguimos avanzando con los temas que seguían? A ver, cuéntenme, pregúntenme, no hay problema. ¿No? ¿Dudas? ¿No? No sé. ¿Sí? Yo creo que los temas es como que estuvieron todos dados, por lo menos para el primer parcial, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Así que por lo menos con eso me quedo tranquila. Bueno, escúchenme, yo quiero, hoy había lo que me parecía que de los temas de estas 2 semanas, que no sé si han tenido muchas clases, me parecía importante que viéramos hoy algo de ejercicio de la acción penal y extinción de la acción penal, ¿sí? Que son 2 temas que se tendrían que haber dado la semana pasada y esta, y no sé si no creo que se las hayan dado, no lo han tenido, ¿no? Bien, así que vamos a concentrarnos en eso, ¿sí? En ejercicio de la acción penal y extinción de la acción penal. Bueno, ejercicio de la acción penal es la bolilla 16, ¿sí? A ver, acá cuando hablamos de ejercicio de acción penal, no estamos hablando de la acción en el sentido que lo estuvimos estudiando nosotros como la acción como elemento del delito, ¿sí? La acción típica antijurídica de culpable. No es esa acción a la que nos referimos, sino que nos estamos refiriendo a la acción en sentido procesal, es decir, al ejercicio de la acción que es el ejercicio de la pretensión punitiva, ¿sí? En el sentido de el pedido que se hace para que se formalice un proceso, se inicie un proceso respecto de una persona a quien se la está acusando de haber cometido un supuesto delito, y justamente el ejercicio de la acción es justamente requerir que se formalice un proceso, que se inicie un proceso, que se investigue si esta persona cometió o no el delito, que eventualmente se la juzgue y que se la condene. Ese es el ejercicio de la acción penal, la pretensión punitiva, digamos, en sentido procesal. ¿Sí? Bueno, acá hay una definición de acción penal, que se las leo, dice, es la atribución cuyo ejercicio en principio corresponde al Estado, ¿sí? A través de los funcionarios a cargo del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Que son los que ejercen la pretensión punitiva, de solicitarle al juez competente que aplique la ley penal en un caso concreto, ¿sí? Es un requisito previo y sustancial al inicio de todo proceso penal. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido el debido proceso como que los requisitos básicos del debido proceso son que haya una acusación, por eso necesitamos a alguien que la ejerza, que en este caso sería el fiscal, o en el caso de que se lo admita, el querellante particular, ¿sí? Es decir, la víctima representada por medio de la figura del querellante particular. Es decir, ellos ejercen la acusación. Tiene que haber una defensa, la prueba y la sentencia, ¿sí? Bueno, este es el ejercicio de la pretensión punitiva, ¿sí? Es la acción en sentido procesal. ¿Se entiende esto? Bueno, este ejercicio de la acción está regido por un principio que se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que, reunidos los requisitos legales, no es solo una potestad del fiscal acusar, sino que es un deber legal, ¿sí? El fiscal tiene el deber legal de ejercer la acción penal en los casos que corresponde, ¿sí? No es un derecho, una potestad que lo hace o no lo hace, sino que es un deber, ¿sí? Ustedes van a ver ahora
que la mayoría de las acciones en derecho penal son acción penal pública, es decir, el fiscal sí o sí tiene que investigar el caso y solicitar, acusar y solicitar la imposición de una pena. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la acción? En principio, la publicidad, es decir, está regulada por derecho público, ¿sí? No es derecho privado, sino que acá hay una regulación de derecho público. La oficialidad es el segundo requisito, que justamente significa esto, que el principio general es que la acción penal es ejercida por el Estado a través de los fiscales, que ejercen, se diría, el monopolio del ejercicio de la acción penal. Solamente en muy poquitos casos la acción penal es, digamos, se delega su ejercicio a los particulares. Solamente en la acción penal privada, que van a haber muy poquitos los casos. Si no, en todos los otros casos interviene el fiscal y interviene de oficio, ¿sí? También otra consecuencia es la indivisibilidad. Indivisible, es decir, que se tiene que ejercer contra todas las personas que hayan participado del delito. El fiscal no puede decidir, bueno, acuso a este sí y a este no, a este partícipe sí y a este no. Tiene que ejercerla contra todos. Esto es por ser la acción penal pública. Y además, como consecuencia de esta legalidad, del principio de legalidad del que habíamos hablado, es que el fiscal justamente está obligado a ejercer la acción penal y no puede, y como consecuencia tiene dos consecuencias. Por un lado, la indisponibilidad, ¿sí? Es decir, que no solamente la tiene que ejercer, sino que la tiene que sostener hasta llegar a la condena. Y la irrevocabilidad, una vez que ya ejerció la acción penal, no podría en principio irse para atrás, digamos, revocar esa decisión. Ahora, ¿por qué? Porque en principio, hasta hace unos años, esto era incuestionable. Es decir, no había forma de evitar esta aplicación de este principio. Pero hoy en día se habla de la utilización de criterios de oportunidad, ¿sí? A ver, con el ejercicio pleno de la legalidad, si la acción penal era justamente, sí o sí debía ser ejercida en todos los casos, sin ninguna excepción por el fiscal, se decía que el fiscal no podía invocar ninguna razón de oportunidad y decir, bueno, en este caso sí, en este caso no. ¿Bien? Ahora, con el paso del tiempo se estuvo viendo que era necesario racionalizar la utilización de este recurso. A ver, nosotros no tenemos recursos ilimitados, ¿sí? La cárcel no es un recurso ilimitado. Ustedes vieron que cuando tenemos, digamos, casos en los cuales no se aplica, digamos, la idea es, si mandamos a todos los que cometen delitos, desde el ladrón de gallina hasta el homicidio triplemente calificado a la cárcel, llega un momento en que el recurso se agota, ¿sí? Y tenemos los problemas que después tenemos, que ustedes vieron en Berbisky, digamos, sobrepoblación y todo las consecuencias que implica la utilización del recurso, que como les digo, es un recurso limitado. Digamos, no solamente la cárcel es un recurso limitado, los juzgados son un recurso limitado, los fiscales, los operadores, es decir, de lo que se trata es de racionalizar la utilización de los recursos. ¿Para qué? Para que justamente dejemos la utilización de estos recursos para los casos más graves o de mayor relevancia y podamos, los casos menos graves, permitirle, digamos, evitar que se colapse el sistema utilizando criterios de oportunidad para determinados casos y buscar formas alternativas de solucionarle el conflicto, en algunos casos, sin tener que llegar necesariamente a la condena, a la privación de libertad, etc. ¿Se entiende cuál es el sentido? Es decir, hacer un uso racional del recurso. Y por eso es que desde hace un tiempo se empezó a dar posibilidades
a los fiscales para que justamente hagan una selección de los casos. Y en determinados casos que no lo ameritaban, ya sea por su gravedad, digamos, obviamente tienen que ser casos especiales, ahora vamos a ver, se permitía que el fiscal pudiera hacer uso de este ejercicio de los criterios de oportunidad y de esa manera evitar el colapso del sistema, básicamente. Entonces, buscando básicamente que, primero, conseguir que determinados casos que no son graves tengan una mejor perspectiva resocializadora desde otros aspectos, dándole solución desde otros aspectos, tratando de evitar lo que implica la imposición de una pena privativa de libertad, el hecho de que la persona quede con un antecedente penal, toda la estigmatización que implica esta cuestión. Nosotros vimos los efectos desocializantes que tiene la prisión, la privación de libertad para las personas, etc. Entonces, la idea es tratar de dejar este recurso, utilizarlo efectivamente como última ratio, ¿se entiende? Y en los casos en que se pueda y se habilite, posibilitar otras soluciones alternativas que permiten una mejor perspectiva resocializadora para el individuo y al mismo tiempo tratar de lograr otro objetivo que también es importante, que es la composición del conflicto. Componer el conflicto implica tener en cuenta también al damnificado, a la víctima, y tratar de lograr una composición del conflicto, es decir, también tener en cuenta los intereses de la víctima, porque a veces ustedes van a ver que a las víctimas, más que se le aplique la ley rigurosamente al imputado y que, qué sé yo, que se lo metan preso, pretende que de algún modo le satisfagan su indemnización, recuperar algo de lo que perdió. Entonces, a veces, sobre todo en determinados casos, esto es también importante, tratar de componer el conflicto y tener en cuenta también los intereses de la víctima, ¿sí? O sea, la idea es tratar de solucionar el conflicto para evitar la aplicación de la pena de privación de libertad, componiendo y tratar de no solamente tener en cuenta al imputado, sino también tener en cuenta a la víctima. Les voy a explicar cuáles son esos criterios, ¿sí? En primer lugar, tenemos el artículo 56 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, ¿sí? El artículo 56 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, donde se establecen los llamados criterios especiales de archivo, ¿sí? Son casos en los cuales el Ministerio Público Fiscal puede, en el curso de una investigación, ¿sí?, archivar las actuaciones respecto de un imputado, ¿sí? Archivarla directamente, decir, bueno, no voy a continuar con esta investigación, ¿sí? Y entonces, dice el 56 bis, el Ministerio Público Fiscal podrá archivar las actuaciones respecto de uno o varios de los hechos imputados o de uno o más de los partícipes en los siguientes supuestos. Inciso primero, cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante, o varios de los hechos imputados o uno o más de los partícipes fueran insignificantes y siempre que la pena máxima del delito imputado no supere los 6 años de prisión, ¿sí? Supuestos donde hay una, más que insignificancia, una escasísima afectación al bien jurídico, digamos, ¿sí? Porque la insignificancia, pues ustedes van a ver, tal vez podríamos tratarla desde la falta de tipicidad, sería un caso de falta de tipicidad, pero bueno, cuando hay una escasa afectación al bien jurídico, ¿sí? ¿Qué sé yo? Se quiso robar una lata de tomate de un supermercado, se quiso, digamos, son cosas que no ameritan la continuidad de un proceso, ¿se entiende? Casos bagatelares, ¿sí? Inciso segundo, que es el caso de la pena natural, les voy a explicar. Dice, cuando el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto que mediaren razones de seguridad o interés público. Esos son los casos que se llaman de pena natural. Supónganse, padre de familia,
va conduciendo su vehículo, comete una violación al deber de cuidado, no sé, cruza en rojo o exceso de velocidad, lo que fuera, tienen un accidente y en virtud de ese accidente muere un hijo que iba con él, la madre, la familia que iba con él en el auto, ¿sí? Es decir, las consecuencias que ya el hecho en sí tienen aparejados para el imputado son tan gravosas que es lo que se llama una pena natural, que hace que torne en ese sentido desproporcionada la aplicación de una pena legal. ¿Se entiende? El hijo que, no sé, le agarró el revólver al padre y se disparó y se le pegó un tiro. Digamos, hacerle una causa a ese padre por violación, digamos, por un homicidio culposo, en ese caso sería desproporcionado, en algunos casos de esa gravedad, ¿se entiende? Entonces se podría aplicar este criterio especial de archivo. Igual los fiscales son muy criteriosos, no lo hacen, digamos, tiene que ser una cosa muy seria para que los fiscales hagan esto, no se piensen que es fácil que el fiscal, digamos, archive así, ligeramente, digamos, los fiscales son criteriosos cuando aplican estos casos. ¿Sí? Bueno, el artículo sigue diciendo que para aplicar estos criterios a un imputado se considerará especialmente la composición con la víctima, ¿sí? En lo que yo les hablaba de componer el conflicto. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo. A estos fines se convocará una audiencia en la que aquel deberá ser asistido por su defensor. El archivo será motivado y podrá estar sujeto también a condiciones. Y si se le pueden imponer condiciones al archivo, por ejemplo, bueno, no sé, si es un caso de, supónganse, de un caso culposo por una conducción vehicular negligente. Bueno, se le puede imponer que haga un curso de manejo defensivo, que haga trabajo comunitario en beneficio de las víctimas de accidentes de tránsito, etcétera, ¿se entiende? Se le puede imponer condiciones y justamente dejar condicionado el archivo a que esa persona cumpla con las condiciones que se le impongan. Además de, como vimos, tiene que tratar de componer el conflicto con la víctima y indemnizar en la medida de sus posibilidades. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Pasado un cierto tiempo, si la persona cumple con las condiciones que se le impongan en el caso del archivo condicionado, o en el caso que no se le impongan condiciones, pasado un cierto tiempo, la persona está en condiciones de solicitar que ese archivo se convierta en un sobreseimiento. Un sobreseimiento es una desvinculación completa de la causa, ¿se entiende? Entonces el imputado cumple con las condiciones y obtiene al cabo del tiempo, que son el artículo 323 es el que establece el tiempo que tiene que transcurrir, que si yo mal no recuerdo es 1 año en las causas correccionales. A ver, espérenme. Dice, el caso de sobreseimiento, los casos de archivo sujeto a condiciones, una vez cumplidas las mismas, el juez de garantías al pedido del fiscal podrá transformar el archivo en sobreseimiento. ¿Ven? Es lo que yo les estoy diciendo. Si el pedido lo efectúa el imputado, deberá correr vista al fiscal, y estoy de acuerdo, pero sea conforme a esta establecido. Bueno, en todos los archivos con imputado determinado, y si no se hubieran puesto condiciones, transcurrido 1 año en las causas correccionales o en 3 años en las causas criminales, el imputado puede pedir el sobreseimiento y el archivo que se le convierte en un sobreseimiento. Y ahí con eso se le termina, queda completamente desvinculado de la causa. ¿Entienden esto? ¿Alguna duda? En general se aplica en los casos más leves. Primera causa, generalmente los fiscales tienen el criterio impuesto de política criminal del fiscal general de que en general una persona que ya fue favorecida con un archivo no se le vuelve a dar otro archivo. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser una primer causa, una causa leve, en donde tal vez no haya habido un gran compromiso, digamos, una afectación grave del bien jurídico. Entonces puede ser que en esos casos la Fiscalía opte por
darle un archivo. Sí, Leonardo, ¿me estabas haciendo una pregunta? Sí, esos periodos de 1 año en el correccional y 3 años para el resto de las causas, Sí, ¿es por sí. la pena máxima que se le podría aplicar? ¿Se toma por eso esos No, tiempos? no, es como un plazo que establece la ley, porque está en el artículo 323, en el inciso séptimo, como para establecer un plazo dentro del cual tiene que transcurrir sin que la persona cometa otro nuevo delito, etcétera, y vencido ese plazo, es como que se puede pedir la conversión del archivo en un sobreseimiento, ¿entendés? Y se pone un Perfecto. plazo más largo en las causas más graves, que son las criminales, y más corto en las causas correccionales, que son las menos graves. ¿Se entiende? Ujú. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces esto es los criterios especiales de archivo. Otra posibilidad que tenemos de estas características es la que nos ofrece la ley 13.433, en la provincia de Buenos Aires también, que es la ley de resolución alternativa de conflictos. ¿Sí? Es la ley, también se llama ley de mediación. ¿Sí? La ley 13.433, que es la de resolución alternativa de conflictos. Que justamente lo que prevé es que en determinados casos, a ver, esperen que la busco, 492. En determinados casos específicos, en donde se trata de justamente componer el conflicto y lograr la mediación entre las partes, se pueda someter el proceso a este régimen de mediación. La ley prevé que en especial son casos especiales para aplicar esta ley, causas vinculadas con hechos suscitados por motivos de familia, convivencia o vecindad, ¿sí? Causas cuyo conflicto es de contenido patrimonial, y siempre dice que la pena máxima no excediese de 6 años. ¿Ven? Siempre se trata de causas correccionales, no causas criminales. La ley de mediación nuestra solamente lo permite en causas correccionales, ¿sí? Bueno, establece los casos en los que no se admite la mediación, por ejemplo, cuando las víctimas fueran personas menores de edad, si los imputados son funcionarios públicos, no se admite la mediación, en causas dolosas por delitos previstos contra la vida, contra la integridad sexual, bueno, son casos en los que no se admite la mediación. Pero en todos estos casos, que en general se tratan de, sobre todo, conflictos familiares, conflictos de vecindad, la idea es, se las cita a las partes, en la Fiscalía hay una oficina que justamente se encarga de la aplicación de esta normativa, entonces hay mediadores que tratan de avenir a las partes y hacer todo un procedimiento específico para tratar de justamente que lleguen a un acuerdo, evitando que se profundice el conflicto y logrando la satisfacción de los intereses de ambas partes, tanto del imputado como de la que aparece como víctima, ¿sí? En estos casos también se pueden establecer un acuerdo, se pueden establecer condiciones, y cumplidas las condiciones, transcurrido el plazo que se establece, es como que la causa también se cierra y queda archivada la causa, ¿sí? Y no se continúa con la causa. Bueno, este es otro procedimiento, que es el de la conciliación. Acuérdense que en la provincia de Buenos Aires solamente se admite para causas correccionales, no para causas criminales, que son las más graves. Y finalmente, otro instrumento que tenemos de esta naturaleza es el que está normado por el artículo 76 bis del Código Penal, que es lo que se llama la suspensión del proceso a prueba. ¿Sí? 76 bis, suspensión del proceso a prueba. ¿Qué es esto? Bueno, también se llama probation, no sé si alguna vez escucharon el nombre, probation o suspensión del proceso a prueba. Bueno, ¿qué significa? En determinadas causas, que también tienen que ser causas en principio donde a la persona
se le podría imponer una pena que podría llegar a ser dejada en suspenso. Bueno, a ver, les explico, vamos a empezar por eso. Si una persona tiene una primer condena de hasta 3 años de prisión, ¿sí? Primero, antes de explicarles la probation, les voy a explicar lo que es la condena de ejecución condicional. Mínimamente, para que entiendan, porque se puede dar probation en los casos donde puedas tener condena de ejecución condicional, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es la condena de ejecución condicional? Cuando se trata de primer condena a pena de prisión de hasta 3 años, ¿sí? Supónganse yo, no tengo antecedentes penales, ¿sí? Cometo un delito relativamente leve, porque me podrían poner una pena de hasta 3 años, no más. O sea, qué sé yo, si yo mato a mi marido, no, porque tengo pena perpetua, ¿se entiende? Un homicidio tiene una pena que arranca en 8, un homicidio simple. Entonces no va a poder tener condena condicional. Le estoy hablando en delitos relativamente de relativa gravedad, ¿sí? Donde una persona puede tener una pena de hasta 3 años de prisión. Si se trata de primer condena de hasta 3 años de prisión, la ley permite que, aun cuando vos quedes condenado, por eso se llama condena condicional, o sea, la condena te va a quedar el antecedente penal, pero permiten que esa pena quede en suspenso, es decir, que no la tengas que ir a cumplir a la cárcel, ¿se entiende? Que no la tengas que ir a cumplir a la cárcel, cumpliendo ciertas condiciones. La primera condición más importante es que vos no podés cometer no podés cometer un nuevo delito penal sancionable con pena, es decir, no te pueden condenar por un nuevo delito por el término de 4 años siguientes, ¿sí? Porque si vos llegás a tener un nuevo conflicto penal y volvés a tener una nueva causa y te condenan en los próximos 4 años, no solamente vas a tener que cumplir la causa por la condena nueva, sino que además vas a tener esa condena que cumplir. Supónganse, yo cometo un robo, me imponen, no tengo antecedentes penales. Dicen, bueno, esta mujer no tiene antecedentes penales, primera condena, bueno, le vamos a dejar la condena en suspenso, dice el juez. Usted va a quedar con una condena de 2 años, puede ser hasta 3, pero me dice 2 años en suspenso. Listo, yo me voy, como yo les digo a mis imputados, con una mochila. Yo sé que tengo una mochila, tengo esos 2 años acá. Si yo durante 4 años no cometo un nuevo delito penal, esa condena queda como no pronunciada. ¿Sí? Pero si yo en el transcurso de esos 4 años, desde que me condenaron, 4 años posteriores, no 2, 4, cometo un nuevo delito penal, tengo que cumplir la condena por el nuevo más esos 2 años. ¿Se entiende? En la cárcel, ya no me pueden dar una nueva condena condicional. ¿Se entiende eso? Esa es la condena de ejecución condicional. Pero en la condena condicional yo ya tengo condena, o sea, yo ya me queda el antecedente penal, ¿sí? Además, el otro problema de la condena condicional es que no me pueden volver a dar una nueva condena condicional por 10 años si se trata de 2 delitos dolosos u 8 años si alguno de los delitos es culposo. ¿Sí? Esa es en la condena condicional no me la pueden volver a dar una condena condicional sino transcurrido un montón de tiempo. ¿Está? Por eso, si una vez que te dieron condena condicional, vos tenés que tener en cuenta esos 2 lapsos, el de 4 años para no tener de cometer un nuevo delito, para no tener que cumplir la pena, esa que te dieron, y además por 10 años u 8 años no cometer otro nuevo delito porque no te pueden volver a dar condena condicional. Y la próxima condena es sí o sí de cumplimiento efectivo. ¿Se entiende? Bien. Eso es en la condena condicional. ¿Qué pasa? Si vos podés tener condena condicional, la ley prevé la posibilidad de que vos puedas tener esto que se llama suspensión de juicio a prueba, que es más beneficioso que la condena condicional. Porque en la condena condicional vos quedarías con una condena, o sea, te queda un antecedente penal, ¿sí? En cambio, en la suspensión del juicio a prueba no. Porque la suspensión del juicio a prueba, ¿qué implica? Implica que a vos te suspendan el proceso. O sea, el proceso no se continúa, queda stand-by, suspendido, y que te impongan un periodo de prueba, ¿sí? Durante el cual vos tenés que cumplir ciertos requisitos.
Si vos cumplís esos requisitos satisfactoriamente, y obviamente no tenés nuevas causas penales, nuevas condenas en ese lapso, vencido ese lapso de prueba, la causa se te archiva y vos podés pedir el sobreseimiento. ¿Se entiende? Sin llegar a estar condenado, sin que te llegue a quedar el antecedente penal. Esa es la principal diferencia entre la suspensión de juicio a prueba y la condena condicional. En la condena condicional vos sí quedás con un antecedente penal, es una condena. Lo que se queda condicional es la aplicación efectiva de la cárcel, ¿sí? Vos yo como le digo a mis defendidos, es una condena para cumplir en la calle. Usted tiene una condena para cumplir en la calle, siempre y cuando no tenga cometa nuevos delitos por 4 años, y además ahí sí te pueden poner también condiciones, hacer cursos, etcétera. Todo eso siempre está previsto, ¿sí? Porque la idea acá es tratar de lograr la resocialización de la persona recurriendo a mecanismos que no impliquen la privación de libertad. No es que dicen, bueno, listo, vaya a su casa y no haga nada. No, la idea es tratar de, bueno, que haga algún, tratamientos, cursos, etcétera. ¿Sí? Bueno. Pero volvamos a la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es mejor para el imputado que la condena condicional porque implica directamente que no llegar al juicio. O sea, se le suspende el proceso antes del juicio, entonces la persona no llega a estar condenada. Si cumple con la prueba, que puede ser de 1 a 4 años, el periodo de prueba, ¿sí? Si cumple con todas las condiciones que se le imponen, y acá sí en la suspensión de juicio a prueba se establece que tiene que reparar el daño causado en la medida de sus posibilidades, y ahí entonces es donde entra el tema de componerle el conflicto a la víctima, porque para yo lograr la suspensión de juicio a prueba tengo que, de algún modo, en la medida de mis posibilidades, tratar de indemnizar a la víctima por los daños materiales que haya sufrido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es una buena posibilidad también para que la víctima logre de algún modo satisfacer un interés económico o material que puede haber tenido a partir de el delito cometido. ¿Sí? Bueno, entonces, con la suspensión de juicio a prueba se le suspende el proceso al imputado, se le impone un periodo de prueba, si la persona cumple con las condiciones, la causa también se le archiva y además, después lo vamos a ver, se extingue la acción penal, por eso la persona logra el sobreseimiento, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Igual van a tener, entiendo yo, o han tenido una clase específica de condena condicional y de suspensión de juicio a prueba, así que esto lo van a explicar con mayor detenimiento. Las condiciones van a ver en qué casos se admite, en qué casos no, etcétera. Pero para que tengan una somera idea. Bueno, entonces, la suspensión de juicio a prueba también es un modo de no llegar a la aplicación efectiva de la condena por parte del imputado, ¿sí? Y también, en algunos casos, en la mayoría de los casos, requiere tener la conformidad del fiscal. Por eso acá también hay un ejercicio de la acción, una disposición por parte de la acción, por parte del fiscal. ¿Sí? Bueno, dudas hasta ahora, díganme. Recapitulando, criterios de oportunidad, estuvimos viendo el 56 bis, los criterios especiales de archivo, la ley de mediación y la suspensión de juicio a prueba. Son casos en los cuales el fiscal utiliza estas herramientas para, de algún modo, tratar de lograr componer el conflicto con la víctima y tratar de darle al imputado una solución que no implique que quede con un antecedente penal. ¿Sí? Hoy en día, tener un antecedente penal, sobre todo si es una persona joven que puede llegar a querer conseguir un trabajo el día de mañana, tener un antecedente penal complica mucho esta situación. Entonces, muchas veces, si son primer caso, persona que dice, bueno, hago el esfuerzo, compongo a la víctima, hago los cursos que me piden, trato de... además, la amenaza de que se le reactive el proceso, porque si no cumplen, obviamente se les reactiva el proceso, etcétera. Entonces, es un modo de tal vez alejarla a la persona de tener que, digamos, permitir que se le sigan agravando la situación procesal, ¿no? De algún modo es como tratar de rescatarlo del sistema, ¿sí? En algunos casos es efectivo esto. ¿Sí? Profe, Sí.
¿Podés repetir los 3 enunciados que dijiste recién? ¿Los 3 enunciados de qué? ¿En qué caso? Lo de ley de mediación y eso. No, les dije que como criterios de oportunidad estuvimos viendo el 56 bis del Código Procesal Penal que establece los casos especiales de archivo. ¿Sí? Que es el que les leí primero. Después, la ley de mediación, la 13.433, y la suspensión de juicio a prueba. ¿Sí? Son casos en los cuales el fiscal puede aplicar estos criterios para tratar de evitar que a la persona se siga avanzando con el proceso y termine con una condena, y a la persona le quede el antecedente penal. Por eso las personas que tal vez en su primer causa tratamos siempre de recurrir a estos mecanismos antes de llegar a una condena, al mismo tiempo que lo que se busca es tratar de que se componga el conflicto con la víctima. O sea, acá ganan los dos, gana el imputado, porque obtiene una solución a su caso que tiene una mejor perspectiva resocializadora, y gana la víctima porque logra de algún modo la posibilidad de satisfacer su interés económico que nace a partir del delito que se cometió. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Es posible, Sí. de acuerdo tal vez a distintos casos que han tenido trascendencia mediática, que en la suspensión de proceso a prueba no solamente sea el resarcimiento directo a la víctima, sino tal vez focalizado a trabajo social, a una cuestión tal vez más para la comunidad y no puntualmente para la víctima? Bueno, sí, ustedes van a ver, en el artículo 27 bis, vos fijate, se establecen todas, lo que yo les decía, reglas de conducta que se puede imponer a la persona en la condena condicional, pero que también se les pueden imponer en la suspensión de juicio a prueba. Entonces, tal vez, por ejemplo, no sé, la mayor de ellas es hacer trabajo comunitario, es el ejemplo más claro, hacer trabajo comunitarios, hacer, no sé, tratamientos de rehabilitación si tiene un problema de adicción, les digo las que generalmente se hace. Terminar la escuela, hacer algún curso que pueda llegar a implicar una capacitación laboral, todo ese tipo de medidas también se imponen en estas soluciones alternativas. Sí. Entonces, ¿estos temas los vamos a ver más extensos con otros profes o cómo vamos a hacer? No, lo que van a ver más extenso, entiendo yo, es suspensión de juicio a prueba y condena condicional. Eso. Sí. Bueno, eso lo vamos a ver extenso. Sí, en principio Buenísimo. sí. El doctor Arevalo fue el que dio la clase el cuatrimestre pasado, pregúntenle a él cuál clase dio, porque tal vez les remitan las que ya les dio. Entonces, pero yo les doctora, quería explicar... El orden de prelación sería el archivo condicional, la suspensión de juicio a prueba, la condena condicional y después la condena de cumplimiento efectivo. Totalmente, exactamente. Yo les digo porque yo a veces tengo muchachos o personas que reinciden, ¿sí? Entonces, si es su primer causa, una pavada, un daño, lo que sea, se le puede conseguir un archivo, ¿sí? En general. Ya después archivo no te dan más. La fiscalía no da más archivo. Entonces, segunda causa, no tiene antecedente, porque el archivo no implica un antecedente, bueno, se le puede tratar de lograr una suspensión de juicio a prueba. Que se le suspenda el proceso, que le otorguen un periodo de prueba, que cumpla con la víctima, etcétera, etcétera. Bueno, supónganse que cumple con la prueba todo, pero a los 2 años vuelve a tener un conflicto con la ley penal, ya no puede tener más suspensión de juicio a prueba. Porque la ley penal se pone cada vez más restrictiva. Entonces, a la persona que reincide, todos estos beneficios se les van negando, ¿entienden? Ustedes van a ver que la suspensión de juicio a prueba también tiene que transcurrir 8 años para que se le pueda volver a dar una nueva suspensión. Entonces, no va a poder tener suspensión, pero si ya cumplió y no tiene antecedentes, podrá tener una condena condicional. Ya después, ya no puede tener más condena condicional. Tiene que ser sí o sí condena efectiva. Y después ya si vuelve a cometer delito, ya se lo declara reincidente y ya no puede gozar de ningún beneficio de la ley de ejecución. Ustedes van a ver. O sea, de eso se trata. La ley a la persona que le da estas alternativas en los primeros casos. Después ya cada vez se pone más estricta y más restrictiva con estas salidas alternativas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno.
Bien. Vamos a ver los casos de ejercicio de la acción. Bueno, me interesa ver el artículo 72 y subsiguientes, porque establece algo especial que es, esperen, es del Código Penal, y estoy con el Código Procesal. Bueno, a ver, bueno. Primero, la naturaleza de la acción. Si la acción penal es sustancial o procesal, bueno, hubo muchas discusiones al respecto. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que la regulación de la acción penal la vemos, que ahí está en la ley de fondo, el Código Penal, pero también en la ley procesal, porque yo acá les estoy hablando mucho del Código Procesal. Ven que hay como una superposición de ordenamientos. Acuérdense que la ley penal de fondo, que es el Código Penal, la dicta el Congreso de la Nación, mientras que las leyes procesales son de cada provincia, diferentes, ¿sí? Entonces, en principio el Estado federal establece como una especie de estándar mínimo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la acción penal y la extinción de la acción penal tiene que tener una regulación que sea, por el principio de igualdad, igual en todo el territorio de la nación. Es decir, no puede ser que a mí me extingan una acción en Buenos Aires y en Santa Fe no te lo hagan, ¿entienden? Ahora, también hay, es decir, el estándar mínimo es el que nos está dando el Código Penal, ¿sí? Haciendo una regulación uniforme para todo el país. Después, ustedes van a ver que cada provincia puede tener distintos criterios, ¿sí? En lo que es en lo que se refiere al ejercicio de la acción procesal, porque está regulado por los códigos procesales. Por eso yo les digo, por ejemplo, en nuestra provincia, la ley de mediación solamente se admite para casos correccionales, no para casos criminales, que son los más graves. Pero podría haber una provincia en donde la regulación sea diferente. ¿Sí? Y después, lo que sí les quiero que vean son los artículos 71, 72 y 73 del Código Penal, que establece el ejercicio de las acciones. Vean, a ver. El ejercicio de las acciones, dice el 71. Deberán iniciarse de oficio, es decir, que las tiene que hacer el fiscal de oficio, todas las acciones penales, a excepción de las siguientes, que son las que dependieren de instancia privada y las acciones privadas. ¿Sí? Entonces, el principio general es que todas las acciones son públicas. Las acciones de todos los delitos son públicas y deben ejercerse de oficio por parte del fiscal. ¿Sí? Ese es el principio general. La mayoría de las acciones de todos los delitos que vemos en el Código Penal son de acción penal pública, las ejerce el fiscal de oficio. No, o sea, no necesita denuncia, no necesita que vaya la víctima a instarle la acción ni nada, ¿sí? El mismo fiscal es el que tiene que iniciar la acción y tiene que instar el procedimiento, ¿sí? Hacer que el procedimiento avance. ¿Estamos? Bueno, pero hay un cierto tipo de acciones que se llaman acciones dependientes de instancia privada, que son las que regula el artículo 72. ¿Qué significa? Significa que el fiscal, para poder iniciar la acción, necesita contar con la autorización del damnificado. ¿Sí? O sea, necesita que el damnificado inste la acción penal. ¿Y esto por qué? Porque son casos muy especiales en donde están en juego intereses personalísimos del damnificado. Entonces, se tiene que permitir, justamente para evitar una revictimización del damnificado, que se le permita al damnificado que decida él si quiere que se inicie y se prosiga con la acción penal o no quiere. ¿Sí? Perdón, doctora. Sí. Y una vez que, por ejemplo, el damnificado acepta el inicio de la acción penal, ¿pasa a la esfera Sí. pública o él puede desestimarla? Y en principio sí. Se requiere el instado de la acción.
Está bien, Porque pero- dice, es el 72, son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos. Está bien, Inciso pero por primero. ejemplo, Sí, yo te entiendo. Por ejemplo, el caso de una violación, claro. o sea, es el típico caso. En un caso de una violación, si yo decido, se le pregunta al damnificado, y vamos a ver que hay supuestos donde eso no se hace, pues, ahora lo vamos a ver, pero digo, que en principio se preserva el de interés del damnificado, y que el damnificado decida si quiere porque tal vez el damnificado, por una cuestión de pudor, por una cuestión de, porque no lo puede, porque no está en condiciones anímicas de poder afrontar un proceso penal, porque implica o sea, digamos, una revisión de todo lo que le pasó y tal vez no está en condiciones de afrontar eso y no quiera, entonces dice yo no quiero, entonces él tiene derecho y se le respeta a que no se inicie la causa. Pero una vez que insta la acción, puede ser que en ese caso ya no se le permita retrotraer, ¿entendés? Eso es lo que quería saber. Eso es lo que vos querés saber, sí. Claro, si al momento yo, a ver, yo avanzo digamos, una acción hasta un punto, supóngase que después toma estado público, y eso es... Sí, ya sentís una mortificación que Mortificación. decís, yo no quiero más, no quiero seguir con esto. Bueno, yo te diría, en esos casos, yo no sé si el fiscal puede decir, bueno, entonces desisto de todo. Ah, perfecto. No, No pero sé. digo, para entender Yo la no situación. sé. Yo creo que en ese caso ya el fiscal dice, bueno, a mí la ley me exige que la víctima inste la acción. La víctima instó la acción, era libremente cuando instó la acción, lo decidió, entonces yo ya estoy habilitado para continuar con la causa. Lo que sí en esos casos tal vez el fiscal pueda contemplar determinadas situaciones, ¿entendés? Si el fiscal, por ejemplo, entre llevar a juicio un caso, suponete, un caso de una violación, entre llevar a juicio y tener que exponer a la víctima que vaya a declarar al juicio, etcétera, etcétera, si la víctima le dice yo no quiero, yo no lo puedo afrontar, etcétera, etcétera, tal vez propicie alguna solución, tipo un abreviado con una pena menor, para tratar de evitar llegar al juicio y exponer a la víctima en esas condiciones, ¿entendés? Perfecto. Puede ser que busque alguna solución de esa naturaleza para evitar la revictimización de la víctima, sobre todo si tiene una víctima que no está renuente a exponer el caso en el juicio. Perfecto. Pero pregúntenle al doctor Arévalo, que es fiscal, a ver cómo se hace en esos tipos de casos. Yo supongo que deben querer, o sea, primero que nada tratarán de contener a la víctima para tratar de evitar que... Yo trabajo de la defensa, por eso no sé bien cómo igual se el es el doctor Arévalo tratamiento, está de turno hoy, pero así entiendo que- que deben tratar de contener a la víctima para tratar de evitar que desista del ejercicio de la acción. Hoy está de turno, así que no va a contestar. Arevalo. Bueno, no importa, pero ¿entendés? Pregúntenle a Sí. él, porque él sí se debe haber enfrentado a este tipo de cosas, Sí, a este tipo de perfecto. casos, ¿sí? Bueno, entonces, el inciso primero son dependientes de instancia privada, habíamos dicho, primero, las previstas en los artículos 119, 120 y 130, que son los casos, como yo les dije, de delitos que tienen que ver con abusos sexuales, bueno, el estupro, etcétera. Son todos delitos que tienen naturaleza donde digamos, de esta naturaleza. Y dice, siempre y cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91, que son lesiones gravísimas. ¿Se entiende? Es decir, en el caso de que haya resultado la muerte o lesiones gravísimas de la persona ofendida, el Estado actúa de oficio, por más que la víctima no quiera. ¿Sí? El otro supuesto, el inciso segundo, son cuando se trate de lesiones leves, sean dolosas o culposas. ¿Sí? Por eso van a ver que si alguna vez ustedes denuncian unas lesiones leves, dolosas o culposas, les van a preguntar si quieren instar la acción penal. O sea, en el momento que le están realizando la denuncia, además de realizar la denuncia o declarando, les preguntan si quieren instar la acción penal o no. ¿Sí? Dice, sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público. Es decir, si el fiscal estima que hay razones de seguridad o interés público, también podría avanzar de oficio. ¿Sí? Y también el inciso tercero es el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Es decir, cuando se le está negando el contacto
a los hijos menores con sus padres no convivientes. En ese caso, si hay una denuncia penal, también se exige que el damnificado inste la acción, ¿sí? No se puede proceder de oficio. ¿Está? Bueno, dice, en los casos de este artículo, no se procederá a formar causa, sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representante legal. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padre, tutor ni guardador, o que lo fuere uno de sus ascendientes, tutor o guardador. ¿Sí? O sea, si el acusado es el padre del menor, obviamente no va a ejercer la acción penal contra sí mismo, no va a instar la acción contra sí mismo. Entonces, en esos casos, el fiscal está habilitado a iniciar la causa de oficio, ¿sí? Entonces, ahí sería por una cuestión de preservar... Sí, obviamente de interés público. Claro. De interés público, porque, y más que nada, suponete que el acusado sea justamente el padre, no va a instar la acción contra sí mismo. Para proteger al menor, obviamente ahí el fiscal interviene de oficio. Y dice, cuando existieran intereses gravemente contrapuestos entre algunos de estos y el menor, el fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquel. Supónganse un caso de un abuso sexual infantil, donde tal vez toda la familia puede ser que esté de algún modo ocultando para tratar de evitar... hay muchas cuestiones que tienen que ver con un entramado familiar tal vez disfuncional que hace que tal vez a ese niño haya que protegerlo, tal vez, bueno, a veces las denuncias las pueden llegar a hacer los profesores del colegio, etcétera, ¿entienden? Pero bueno, digamos, en esos casos se actúa de oficio, si se advierte que puede haber algún compromiso en el interés de las personas que tendrían que ejercer la acción y no lo hacen por cuestiones que no corresponden, ¿entiendes? En esos casos el fiscal actúa de oficio, ¿sí? Bien, estas son acciones de pendiente instancia privada, ¿sí? Acuérdense, delitos sexuales, lesiones leves, dolosas o culposas y impedimento de contacto con el padre no conviviente. Las del 73 son distintas de estas, porque en estas, si bien son de pendiente instancia privada, una vez que el damnificado insta la acción, el fiscal sigue la causa de oficio, ¿entienden? El fiscal sigue investigando de oficio, el que insta, el que lleva adelante el proceso es el fiscal, ¿sí? Distinto es el caso de las acciones que se llaman privadas, en donde acá no hay fiscal. Son casos en los cuales justamente está comprometido un interés eminentemente privado, ¿sí? Van a ver, por la clase de delitos, está comprometido nada más que un interés particular, privado, del damnificado, y por eso acá directamente no hay fiscal que intervenga, sino que es la propia víctima, el propio damnificado, el que tiene que instar la acción y llevar adelante la acción hasta lograr la condena, ¿sí? Por eso se llaman acciones privadas. Acá no hay fiscal. Y generalmente el modo de ejercerla es a través de, alguna vez deben haber escuchado, una querella, ¿sí? Es un procedimiento diferente, es una querella, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los casos? Bueno, son acciones privadas las que nacen los siguientes delitos. Artículo 73. Calumnias e injurias, ¿sí? Delitos contra el honor, ¿sí? Cuando ustedes ven los artistas que se calumnian, se hacen querellas entre ellos por todas esas cosas, bueno, son casos de acciones privadas. Las tiene que ejercer el damnificado, digamos, ¿sí? Tiene que constituirse en querellante, hacer una denuncia e iniciar formalmente una querella, ¿sí? Acá no va a haber fiscal, acuérdense, sino que es el damnificado, obviamente patrocinado por algún abogado, ¿sí? Es el que tiene que llevar adelante la acción. Entonces, calumnias e injurias, violación de secretos, en la mayoría de los casos, ¿sí? Violación de secretos, salvo los artículos 154 y 157, después véanlos, así no perdemos tiempo. Concurrencia desleal prevista en el 159. La concurrencia desleal es cuando vos desviás
la clientela de un comercio en beneficio tuyo por medio de propaganda desleal, etc. Ese es el caso del 159. Véanlo. Ven que son casos donde hay un interés privado fundamentalmente. Y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. No cuando la víctima son los hijos, sino cuando la víctima es el cónyuge. O sea, ahí es el mismo cónyuge el que tiene que llevar adelante la acción. ¿Sí? Bueno, dice, la acción por calumnia y injuria podrá ser ejercida solo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes, y en los demás casos del artículo 73 se procederá únicamente por querella o denuncia del agraviado de sus guardadores o representantes legales. Y ustedes van a ver que en estos casos sí el damnificado puede desistir de la acción, ¿sí? Y además podría, en alguno de ellos, una vez después de la condena, ejercer el perdón del ofendido, y ahora los vamos a ver. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, es importante que lo sepan porque les puede tocar, como abogados particulares, llevar adelante una querella, ¿sí? O tienen que saber de qué se trata todo este tipo de cosas, ¿sí? Bueno. Esto es ejercicio de la acción. Causas de extinción de la acción. Yo en el cuatrimestre pasado di una clase súper extensa sobre causales de extinción de la acción penal. ¿Sí? Me voy a remitir a eso fundamentalmente porque no me va a quedar tiempo para volver a darles toda la clase. Ahora les voy a hacer un repaso de los principales artículos en estos 20 minutos que nos quedan. Pero les pido por favor que busquen la clase, es sobre causales de extinción de la acción, es toda una clase sobre causales de extinción de la acción, donde expliqué una por una en forma detallada, y me preguntan la próxima vez que nos veamos si tienen dudas, ¿sí? Bueno, causales de extinción de la acción están reguladas en el Código Penal, en los artículos 59 y subsiguientes del Código Penal, ¿sí? Extinción de acciones y penas, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el 59? La acción penal se extinguirá, es decir, estamos hablando de la acción en sentido procesal, es decir, ¿cuándo se extingue la acción? Primero, por la muerte del imputado, obviamente, Muere el imputado, ya no hay ninguna pretensión punitiva para ejercer, ¿sí? Primera forma de extinción de la acción penal, muerte del imputado. Segunda forma, por la amnistía, ¿sí? Las leyes de amnistía, ¿sí? Son casos especiales en los cuales se trata de una ley del Congreso a una determinada clase de casos se dicta es una causal de extinción, ¿sí? Es decir, borra el delito. Es una ley en sentido general, no se puede conceder a particulares, sino teniendo en cuenta determinada clase de delitos. Y la finalidad del instituto es salvaguardar la paz social. Supónganse, muchas veces, ustedes vieron que el voto es obligatorio en nuestro país. Muchas veces, después de que se hace el sufragio, se dicta una ley de amnistía general a todas las personas que no han ido a sufragar, supónganse, un caso específico que suele pasar, ¿sí? Bien, acuérdense que borra el delito mismo, como si nunca hubiese existido el delito, o sea, se extingue la acción penal, ¿sí? Bueno, entonces, el segundo caso es la amnistía. A ver. Les vamos a seguir. El tercer caso por la prescripción. Y esto es en lo que me quiero detener un poquitito más. La prescripción. ¿Qué es lo que sucede? El ejercicio de la acción no se puede realizar indefinidamente por parte del Estado. Es decir, el Estado no te puede tener toda la vida con la zozobra, con la incertidumbre de pensar, uy, me van a venir a, digamos, no sé, a ver, pensémoslo así.
el proceso penal tiene que tener un plazo razonable de duración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un derecho justamente constitucional, que es el derecho a que se resuelva el proceso en un plazo razonable. Entonces, yo no puedo estar toda la vida siendo investigado por el Estado. El Estado tiene que tener un tiempo razonable para investigar el delito y tratar de conseguir y obtener la condena. Si el Estado no hace nada durante mucho tiempo para tratar de, teniendo todos los medios a su disposición, el Estado no hace nada para tratar de obtener una condena, de algún modo se lo castiga, porque es una forma de castigo de la inactividad del Estado, determinando que a un determinado tiempo se prescribe la acción, es decir, la acción se extingue por prescripción. ¿Entienden? La prescripción es la extinción de la acción por el transcurso del tiempo. ¿Producida por qué? Por la inactividad del Estado. Si el Estado no ejerció la acción en ese tiempo que es suficientemente extenso, se entiende que no tiene interés. Entonces no podría venir dentro de, no sé, 50 años a querer perseguirme por un hecho que yo cometí cuando tenía 20 años, ¿entiende? Por un lado, porque se castiga la inactividad del Estado, y segundo, porque ya pasado mucho tiempo, la persona ha cambiado completamente. La persona ya es otra persona. Y si durante todo ese tiempo la persona no volvió a cometer hechos penales, se entiende que se ha producido lo que se llama la resocialización sin necesidad de aplicación de la pena. ¿Sí? Por eso vamos a ver que una de las causales que interrumpe el curso de la prescripción es la comisión de nuevos delitos. Entonces, la acción no se hubiera prescripto si la persona hubiera seguido cometiendo delitos. La idea es que si la persona dejó de cometer delitos durante mucho tiempo, que es el plazo de prescripción, generalmente son muchos años, se entiende que ha habido una resocialización del individuo, ¿sí? Por eso, también es otra de las razones por las cuales se prevé este instituto de la prescripción, como causal de extinción de la acción. Bueno, me interesa de la prescripción para que lo tengan en cuenta. Ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuáles otras causales de extinción de la acción? Por renuncia del agraviado respecto a los delitos de acción privada, lo que les acabo de decir. Delitos de acción privado, el agraviado puede renunciar. El inciso cuarto. El inciso quinto, miren, por aplicación de un criterio de oportunidad de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. ¿Cuáles eran los criterios de oportunidad que vimos? Los que estuvimos viendo recién, el archivo. ¿Sí? Entonces, el 59 inciso quinto está refiriéndose a los casos especiales de archivo. Prevé la posibilidad de que se extinga la acción penal cuando se ejercen conforme a las leyes procesales. ¿Sí? Y el inciso sexto dice, por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con las previsto en las leyes procesales correspondientes. ¿Cuál sería el caso de la conciliación en nuestro código procesal? En nuestra ley procesal serían los casos que nosotros vimos que se pueden someter a la ley de mediación. También el Código Penal remite a esas leyes procesales y serían los casos que en nuestro ordenamiento procesal provincial podrían ser sometidos a mediación. Un problema que todavía no está resuelto. Recuerden que yo les dije que la ley de mediación en la provincia solamente se admite para causas correccionales. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos aplicar la conciliación en una causa que es criminal? Supónganse un delito, no sé, medianamente grave, pero donde hay conformidad, tanto en la víctima como en el autor, decir, bueno, nada, no queremos seguir adelante con la causa, yo ya logré la reparación integral del perjuicio, me devolvió todo, me hizo más de lo que correspondía, el imputado, yo lo perdono, no quiero que se siga adelante, conciliamos el conflicto. Bueno, todavía no se ha resuelto, ¿sí? ¿Entienden? ¿Qué es lo que pasaría si se quiere conciliar una causa criminal, que no es correccional? Claro, bueno. La normativa por ahí no lo nombra, digamos. La ley lo que dice es de acuerdo con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Lo que pasa que también iría en contra del principio de igualdad
que vos, si la ley procesal de otra provincia te lo admite, ¿entendés? Que vos sometas y que, digamos, esta cuestión, que es una cuestión de fondo, como es el ejercicio de la pretensión punitiva, lo termine decidiendo una ley procesal, que es provincial. Esa es la... Y además, otro problema que tenemos acá en esto, a mí me ha pasado, yo tenía un caso de unas lesiones graves que era entre 2 hermanos, ¿sí? Los quisimos mandar a mediación, no sé por qué no se pudo, bueno, porque era criminal, no era correccional, eran unas lesiones graves, un hermano le había ido y le había pegado un disparo en el pie, le había hecho una lesión grave en el pie al otro, pero ya no había más conflicto, ¿entendés? Los llevamos a mediación, no había más conflicto, en realidad había toda una cuestión de fondo, porque el hermano, digamos, la víctima antes le había ido a tirotear la casa al otro, entonces había medio una cuestión ahí de fondo, pero bueno, la cosa es que ya estaba no querían seguir adelante con la causa, el hermano agraviado no quería que el otro hermano fuera preso por eso, ¿entendés? Entonces, tuvimos que hacer todo forzar de algún modo, porque me obligaron a ir a juicio, porque yo quise que con el fiscal queríamos conciliar, y no nos dejaron, nos obligaron a ir a juicio, y tuvimos que ir haciendo como forzar la tipicidad, diciendo, bueno, que en realidad no habían sido graves, habían sido leves, para que pudieran evitar llevar a la cárcel a esta persona. Pero lo que pasa es que, cuando ya no hay conflictividad, cuando ya la víctima no quiere continuar con la causa, es muy difícil para el Estado de por sí mismo llevar adelante el juicio, ¿entienden? Querer meter presa a una persona cuando ya el propio damnificado dice, yo no quiero que se siga adelante, ¿entendés? Es mi hermano y no quiero que vaya preso por esto. Bueno, es complicado, ¿sí? Bueno, entonces, y el último inciso del 59 dice, como una causal de extinción de la acción, por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba. ¿Sí? Acuérdense, si a la persona le otorga la suspensión del proceso a prueba y cumple con las condiciones que se le impusieron durante el plazo de prueba, también es una causal de extinción de la acción. Por eso se logra el sobreseimiento, ¿sí? Porque se le extingue la acción penal. ¿Ok? Bueno, vamos a ir específicamente a prescripción, que es lo que más me interesa. A ver. Perdón, doctora, eso sería lo del caso Salaberry, por ejemplo, para tenerlo... ¿Cuál es? A ver, decime, ¿cuál es el caso Salaberry? El de... El muchacho, este fue el conocido porque pasó este año, que lo habían sindicado como el asesino de un policía de la DDI y estuvo prófugo hasta este año, que prescribió y entró a tribunales a notificarse la prescripción. Y sí, la prescripción es eso, sí. Es cuando se extingue la acción por el transcurso del tiempo, ¿sí? Miren, veamos el artículo 62. Dice, la acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación. Vienen los lapsos de prescripción. Prescripción de la acción, ¿eh? A los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua. ¿Sí? Reclusión o prisión perpetua, 15 años. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión temporal, es decir, no perpetua, ¿sí? O sea, en caso de pena temporal, tiene que haber transcurrido el máximo de la pena, ¿sí? No pudiendo en ningún caso el término de prescripción exceder de 12 años ni bajar de 2 años. ¿Se entiende? Por ejemplo, un delito como el robo con arma blanca, que tiene una pena máxima de 5 a 15 años, el plazo de prescripción es de 12, ¿entienden? Porque sería el máximo de la pena, pero nunca puede traspasar de 12, ¿sí? ¿Entienden eso? A los 5 años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua, al año cuando se trate de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal, y a los 2 años cuando se trate de un hecho reprimido con pena de multa.
¿sí? O sea, ese es el tiempo que tiene el Estado para investigar y conseguir la condena de la persona, ¿sí? Igual vamos a ver, bueno, a ver, que hay causales de interrupción y de suspensión. Ahora los vamos a ver. Dice, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, ¿sí? O sea, desde el día de comisión del delito. O, si este fuere continuo, en que cesó de cometerse. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los delitos que se llaman, por ejemplo, permanentes. Los delitos permanentes son aquellos que se cometen en un determinado momento, pero después se consuman en un determinado momento, por ejemplo, la privación de libertad. Yo la consumo cuando privo de libertad a la víctima, pero después ese momento consumativo, la consumación, se puede extender en el tiempo. Por ejemplo, todo el tiempo que yo la tengo prisionera a la víctima, ¿se entiende? Durante todo ese lapso, que pueden ser días, meses, años, lo que sea, ese delito se sigue consumando, ¿sí? ¿Cuándo cesa de consumarse el delito? O cuando se libera a la víctima o cuando se muere la víctima. Ahí se dejó de consumar. Durante todo ese lapso, ¿sí?, no empieza a correr la prescripción. La prescripción comienza a correr, en los casos del delito continuo, en el momento en que cesó de cometerse. ¿Entienden esto? Se refiere a los delitos permanentes. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende, no? Es claro, o sea, supóngase, si yo privo de libertad a una persona, hoy la prescripción empieza a correr al momento en que esa persona o se libera o fallece, que es cuando cesa de cometerse el delito. ¿Sí? ¿Está? Bien. Después, esto es la prescripción de la acción, ¿sí? Esto es la prescripción de la acción. También se puede prescribir la pena, ¿sí? Porque además, ustedes vieron que hay modo de extinción de la acción, pero también modo de extinción de las penas. La prescripción de las penas ocurre cuando se impone una pena a una persona y esa pena no puede ejecutarse, ¿sí? No puede ejecutarse, ya sea porque no se inicia la ejecución de la pena, supóngase, se le dicta una sentencia privativa de libertad y cuando se la quieren ir a hacer efectiva, la persona se profugó, entonces no se la pueden aplicar, ¿se entiende? Entonces nunca se inicia la ejecución de la pena. O también puede pasar que la persona se profugue, entonces hay un quebrantamiento de pena, entonces ahí también inicia un plazo de prescripción, ¿sí? A lo que quiero decir es que el Estado también tiene que ejecutar las penas en un tiempo razonable, no se puede tomar todo el tiempo del mundo para hacer cumplir una pena, la tiene que hacer cumplir en forma efectiva en el momento. Si se deja estar y no arbitra los medios necesarios para hacer ejecutarla, también puede pasar que esa pena se prescriba, ¿entienden? ¿Cuál es el término de prescripción de las penas? En las de reclusión perpetua, 20 años. En la de prisión perpetua, también 20 años. En la de reclusión o prisión temporal, el tiempo igual de la condena, y en la de multa, 2 años. ¿Sí? Y la prescripción de la pena comienza a correr desde la medianoche del día en que se lo notifica al reo la sentencia firme, ¿sí?, o desde el quebrantamiento de la condena si esta hubiera empezado a cumplirse. Es decir, ven, desde la medianoche del día en que le notifican la sentencia al reo, hay que empezar a ejecutarla. Si el Estado por algún problema no la empezó a ejecutar en ese momento, empieza a correr la prescripción. Supónganse que son todos casos de los cuales el imputado se tiene que haber profugado para no cumplir la pena, ¿se entiende? Bueno, el Estado tiene que arbitrar los medios necesarios para volver a meterlo preso y ejecutarla la pena. No se puede, no puede dejarlo pasar, ¿entienden? Porque si lo deja pasar por mucho tiempo, puede pasar esto, que se le prescriba la pena. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que vean el 67, porque es importante. Tanto en la prescripción de la acción o de la pena, el curso prescriptivo puede suspenderse o interrumpirse. ¿Sí?
Con eso el Estado logra que se alargue el plazo de prescripción, ¿entiende? Porque o se suspende o se interrumpe. La suspensión, ¿qué significa? Que la suspensión del curso prescriptivo significa que durante un determinado tiempo, que es mientras dura esa causal, no se va a tener en cuenta los fines de la prescripción y después se va a volver a reanudar. Por ejemplo, dice, la prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otros juicios. Terminada la causal de la suspensión, la prescripción sigue su curso. Supónganse, en el caso de el delito de bigamia, que es necesario que primero se declare la nulidad del matrimonio, o si es válido el matrimonio. Entonces, en esos casos, hasta que no se resuelva eso en sede civil, no entra a correr la prescripción en sede penal. ¿Entienden? También la prescripción se suspende en los casos de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los que hubieran participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿sí? Dice la ley que mientras que alguno de los partícipes del delito esté ejerciendo el cargo público, se va a suspender el curso de la prescripción. ¿Y esto por qué? Es para evitar que el funcionario público ejerza sus influencias, para evitar que se lo persiga mientras él está ejerciendo el cargo público, ¿entienden? Porque un funcionario público puede ejercer, sobre todo en determinados cargos de mucho poder, podría ejercer sus influencias para evitar que se lo persiga y entonces lograr que se le prescriba la causa, ¿entienden? Por ese motivo, lo que dice la ley es que se suspende el curso de la prescripción para los delitos cometidos por funcionarios públicos mientras cualquiera de ellos esté ejerciendo la función pública. Recién cuando todos terminaron de ejercer la función pública es que empieza a correr el plazo prescriptivo. ¿Entienden? Y también en los delitos de los artículos 226 y 227, que son delitos donde se prevé el quebrantamiento del orden constitucional, etcétera, también por esta misma razón se suspende el curso de la prescripción hasta que el restablecimiento del orden constitucional. Bueno, ya se nos pasó el tiempo, chicos. Está re bueno esto, pero no puedo seguir porque me van a cortar. Seguimos la próxima clase, ¿les parece? Terminamos un poquito con prescripción y seguimos con lo que nos sigue. Pero por favor les pido, vean la clase que yo di sobre extinción de la acción penal, así si tienen preguntas puntuales me las hacen y podemos seguir avanzando con otros temas, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos. Perfecto, doctora, gracias. Alguien me dijo algo en el chat que no pude mucho. Gracias, profe. Bueno, chao chicos, nos vemos, ¿sí? Cuídense, nos hablamos, nos vemos. Suerte.